Sean bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, vamos a empezar con este tema padrísimo. ¿Qué es un descodificador? Bueno, tiene que ver con electrónica, temas de electrónica digital, optoelectrónica, microcontroladores. Es un tema muy amplio en el mundo de la electrónica. Igual para programar circuitos, claramente ocupas estos conceptos. Si quieres hacer un robot, un brazo robótico, un brazo mecatrónico que tenga que ver con mecánica, eléctrica, electrónica, usando los sistemas, tiene que ver con esto. Veamos. Bueno, de instancia, ¿qué es un descodificador? Escuchen, dice, un circuito convencional cuya función inversa del codificador, es como decir, si tenemos x a la n, pues imagínate que es su descodificador y x en razón de x a la n con signo positivo es su codificador, entonces es la inversa, ¿sale? Ok, donde dice que convierte un código binario, disculpen, un código binario, aquí se cayó una cosilla, pero todo bien, una cosilla binaria hacia otra, pero fíjense, hay diferentes tipos, naturales, PSD, entre otros más, donde n mayor de bits que entra como consecuencia m de líneas de salida. ¿Qué significa? Bueno, aquí una expresión matemáticamente hablando, dice n mayor puede ser cualquier entero y m es un entero menor o igual a 2 a la n, tal que las líneas que van a ser de salida como consecuencia van a ser decimales. ¿Qué explica todo esto? En pocas palabras, imagínate que vamos a suponer tu mamá habla binario y más bien tú le hablas en binario y ella te dice ¿cuántos huevos quieres? Un huevo, por ejemplo, huevos estrellados, y dirás, chis, no me entiendes, como el idioma inglés, como el medio para transportar la comunicación entre una persona u otra, es totalmente lo mismo acá. La diferencia es que, por ejemplo, si tú dices 01 y ella no te entiende y te dice, pues a lo mejor quiere 0, quiere 1, quiere 2, quiere 3, quiere 4, no se entiende. Bueno, ahorita vamos para esa parte, nada más para explicarlo, es en pocas palabras de lo que acabo de mencionar con la teoría, es pasar de un medio binario hacia un medio decimal. Es básicamente lo que hace un descodificador. O decodificador, el nombre pues es lo mismo, muchos le llaman así, descodificador o decodificador, es totalmente lo mismo. En esencia hay que tener en importancias sus jerarquía de operaciones lógicas y lo voy a representar como las aritméticas. De hecho, tiene que ver en programación o incluso en otras plataformas, como por ejemplo sistemas embebidos o en alguna otra aplicación, o en matemáticas discretas, que es el uso de la álgebra booleana en general. Incluso cuando usamos circuitos lógicos, aplicamos álgebra booleana para que como consecuencia yo pueda hacer, por ejemplo, 5 bits en suma, o sumadores de 5 bits, que es lo mismo, o quiero sumar 4 bits y que me dé como consecuencia algo, no sé si es claro. Entonces, a partir de esa posición, fíjense, la aritmética y la lógica tienen que ver algo en común. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque ahorita, después de que acabe de explicar esto y que les acabo de explicar lo del 0 y 1, lo de tu mamá que te prepara huevos estrellados, que ahorita voy para allá, quiero que tengan en cuenta que cada circuito lógico tiene su diagrama. Como consecuencia, mapas de Canol, entre un relajo de otras cosas. No se preocupen, está súper hermoso ese tema. Entonces, nada más para dejarles en claro esa parte, se va a ocupar en descodificadores las operaciones lógicas. Vamos a hacer un ejemplo también de sumar 4 o 5 variables dentro de sumar 5 bits, 6 bits. Se puede, todo es posible, vamos a hacerlo. En caso de que no alcance el video, lo voy a subir en otro video, o sea, en otra sesión, pero va a ser el día de hoy. Fíjense, entonces, en esencia hay que ocupar estos operadores. El not, que es el not, la negación. Conforme a los aritméticos, nada más para comparar su jerarquía, recordando en matemáticas, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales. En todo el mundo de la matemática respetamos esta jerarquía, y más en álgebra, que son paréntesis, signos de agrupación, y luego en segunda posición potencias o exponentes, luego radicales, tercera posición productos, cocientes o razones, y en último la agregación y el sustrayendo. Bueno, en términos de la lógica, al pasar de aritmético a lógico es totalmente lo mismo. El not pues es representado físicamente en la computadora como un signo de admiración que va hacia bajito. El AND lo pueden ver en álgebra booleana como un conito hacia arriba, pero al plasmarlo ya en programas directos ocupa este simbolito abstergo. El AND, segunda posición. Tercera es el OR. En términos generales ocupamos tablas de verdad, igual se les voy a estar explicando a grandes rasgos también el día de hoy. Y el XOR, que es el último, como una fichita de pesitos, así. Si no se alcanza a ver, pues es la cuarta posición, que se le da como prestigio
a los operadores lógicos. Incluso al hacer el diagrama tiene su preferencia, no nomás por hacer a lo bruto, no, tiene su estructura. Así que vamos para allá y pues a explicar qué es un descodificador con ejemplos más aplicados a esta rama, ¿sale? Bien, vamos a ver básicamente un ejemplo de descodificadores. ¿Qué pasa cuando realmente entramos? ¿Cuál es su estructura general? Fíjense, está muy padre. Vamos a suponer que tenemos un descodificador, ¿ok? De 2 entradas, vamos a empezar con 2 entradas y como consecuencia me da 4 salidas. Bien, básicamente 2 entradas y 4 salidas. Pues, ¿qué significa esto? Bueno, recordando, si yo aquí tengo mi tabla de verdad, recordando la estructura booleana, si son 2 entradas, por ejemplo, vamos a llamarle X y Y, o puede ser A y B. Realmente no importa porque son 2 nada más. No sé si me explico. Como consecuencia, al hablar de que este es un descodificador, ¿cómo funciona? Ya había dicho en la descripción de la teoría, descodificador, que es pasar de algo binario a algo decimal, como la del huevo. Tú le dices a tu mamá, quiero 2 huevos en binario. Y ella no te dice, pues no lo entiendo. Pues el descodificador es lo que va a hacer, transformar el código, es decir, la parte binaria a una parte decimal. En pocas palabras. Ya acabó la clase. No se crean, estamos aquí. Realmente al pasar esto de algo binario a decimal está muy padre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo trabajar ceros y unos a parte decimal. O sea, si yo digo, mamá, quiero 2 huevos. Ok, aquí está. 2 es 1, 0, 1 es 0, 1, 3 es 1, 1 y 0 es 0, 0. ¿Cómo esto? ¿Quién lo dijo? Newton. No. Fíjense. Si yo tengo 2 variables y aplicando una formulita de 2 a la n, donde n es el número de variables que como consecuencia van a ser las entradas, y al darme una salida va a ser el resultado de elevar esa base 2 a la n. No sé si es claro. Como consecuencia, fíjense. Si son 2 variables, por ejemplo, A y B, quieren tomar A y B o pueden tomar X o Y, que no importa, siempre empezamos con ceros. La parte de derecha a izquierda, es decir, la última, que en este caso va a ser B, puede ser un C, puede ser un D, pero siempre el extremo derecho va a tener la combinación de ceros y unos. 1, 0, 0, 1. Pero ¿por qué pongo 4? Nada más, ¿por qué no pongo más de 4? Porque si como consecuencia respetamos la ecuación o la fórmula X que está aquí, pues ya había dicho que n es el número de entradas. Si estamos trabajando con un descodificador de 2 entradas, entonces va a ser 2 al cuadrado, es decir, 2 a la 2, como consecuencia son 4 salidas, si es que se aprecia, 1, 2, 3, 4. Pero como en lógica o en binario siempre empezamos en 0, entonces va a ser, aquí va a ser el A sub 0 y el A1, y aquí va a ser la salida 0, salida 1, salida 2 y salida 3. Como consecuencia son 4 segmentos de salida. Ahora, bueno, entendiendo esta parte ya realmente es pura lógica, pura práctica. Pues ya vimos el por qué salen esos numeritos, porque el 3 es 1, 1, porque el 1 es 0, 1, porque el 2 es 1, 0, o porque el 0 es 0, 0. Bueno, si yo le doy la estructura aquí, ya había dicho que desde el extremo, es decir, el extremo derecho, que puede ser un C, un D, cualquier entrada, pues va a tener la combinación de ceros y unos. Ahora, el del lado derecho, el que le sigue, en este caso A, va a tener la combinación de 2 ceros y 2 unos, y así consecutivamente, 2 ceros y 1, 1. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? Sería la pregunta. Bueno, se debe a que siempre trabajamos con números pares, es decir, 2 a la n, donde n es un número par. Por ejemplo, bueno, no un número par precisamente, ya que dije son los números de entradas, me refiero a que la estructura de la tabla de verdad o de la estructura binaria de n variables va a tener su concepto de que va a estar formado por pares, es decir, si son 3, aquí está alternado, ¿sí o no? Luego aquí pongo 2, y luego el que sigue va a tener 4 ceros y 4 unos, y luego el que le sigue va a tener 8 ceros y 8 unos, y luego el que sigue va a tener 0, 16, y luego 8 unos, 16. No sé si es claro, es decir, 16 veces 0, 16 veces 1. ¿Para qué? Para el de 5 variables. Y es cuando decimos, quiero que me hagas un sumador de 5 bits. El bit es la variable. No sé si es claro. Y está muy padre, porque realmente es lo que radica, lo que se explica. Ya teniendo esta parte, fíjense. ¿Cómo funciona el descodificador? Ya he dicho que hay que pasarlo de un sistema binario a un sistema decimal. Si su mamá les dice, tú habías dicho, por ejemplo, 2 huevos, entonces vas a poner aquí en la entrada 1 y 0. ¿Qué significa el 1 y el 0? Pues el 1 y el 0 en decimal es el 2. Entonces,
¿Qué va a pasar acá con las salidas? Se van a desactivar estas y nada más se va a prender esta. El 0 es cuando decimos que es un activo alto o lógico positivo. Y cuando es 0 es que está desactivado, es decir, es bajo activo o lógico negativo. Para diferenciar al 0, que es lo que está en false, que es lo que está realmente apagado, o puede ser desactivado. Y cuando es 1, que es un verdadero, pues entra, que está encendido o está encendiendo, y es un activo o un positivo y acá un negativo, ¿sale? Ahora, es un descodificador muy simple de 2 de 4, pero ¿qué pasa si es de más magnitud? Por ejemplo, ¿qué pasa si es de 3? 2 al n, 2 al cubo, como consecuencia van a ser 3 entradas y como consecuencia 8 salidas. Porque muchos dicen, 3 entradas y 4, pero ¿de dónde vienen los 8 salidas? Los 8 segmentos. ¿Cómo se conecta si lo quiero conectar después a un display? Pues tiene resistencias, tiene otros factores, tranquilos. Vamos a entender primero el concepto de un descodificador. Después lo vamos a conectar, si les gustan, a un display, aquí con sus resistencias, para no quemar el dispositivo electrónico, pero en esencia hay que explicar esto, ¿sale? 2 entradas, 4 salidas. ¿Cómo funciona? 2 a la n. Donde n es el número de entradas y el resultado de la operación es el número de salidas. Por ejemplo, si habíamos dicho 2, 2 por 2, 4 salidas. Si queremos 3 entradas, 2 al cubo, 8 salidas. Porque 2 por 2 por 2 es 8. Y así consecutivamente vamos creciendo con los descodificadores, ¿sale? No sé si quedó claro. Entonces, como consecuencia, ¿cómo le asigné esta ubicación? Pues, fíjense, si empezamos con A y B, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Pues siempre empezamos con el 0. Entonces, esta posición es el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, el 2 es perdón, ahí está. El 2 va a ser el 1 y el 0, 1 y 0. Entonces 1 y 0, los demás se apagan y nada más está encendido el S2, que sería 2 huevos. Y ya es como tu mamá dice, quiso 2 huevos estrellados. Venga, te preparo 2 huevos estrellados. No sé si quedó claro. Está muy padre. Entonces, aquí en Camino al Ingenio vamos a ver ese tipo de ejemplos. Ok, una disculpa por los ladridos. Realmente aquí una vecina escandalosa con sus perros. Pero el punto es descodificadores. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos negar algo y queremos aplicar los operadores lógicos? Si quiero decir activo lógico o lógico positivo, lógico negativo o bajo activo o alto activo, es decir, cuando está encendido, cuando está apagado, ¿qué pasa si ya todo esto lo niego? ¿Cómo se le va a llamar? Bueno, a esta parte vamos bien, vamos a entender esto, a los conceptos que ya dije. Cuando están negados A sub 0 y A sub 1, que es la variable, es decir, son 2 bits, como consecuencia, ¿qué me va a pasar? Bueno, a esto que está aquí es lo opuesto, ya no van a ser 2 huevos, porque esto indicaba, el binario es el 1 y el 0, y en decimal es el 2, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo ya los negué? Lo negado de 1, pues bueno, lo voy a dejar como está, aquí lo voy a poner de color negro, para que se pueda apreciar mejor. Lo contrario, el not de todo esto va a ser el 0 y este va a ser el 1, y el 0 y el 1 en binario, ¿cuál es? El 1, entonces ya no van a ser 2 huevos, van a ser un huevo estrellado. Y como consecuencia, aquí está la entrada, son lógicas negadas o negativas, o también dicho, son activas bajas. Y su salida, al menos como van a cambiar también, pues en lugar de que se prenda se va a prender ¿sí o no? Y sus salidas son, en este caso, lógicas positivas o altas activas. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si quiero trabajar con la misma estructura? No, que quiero lo mismo, o sea, los mismos de ese ratito. El 0, el 1 y el 0. Pues niega todo. ¿Por qué? Bueno, al menos para que te dé como consecuencia el 1. No lo niegas, tampoco. Y niegas Y lo niegas también. ¿Por qué? Porque al negar esos dos, ese se transforma en un 1, que es el 1, y al negar el 1 te convierte en 0. Y al final te va a dar el número 1 de acuerdo a los negados, es decir, sus entradas son lógicas negativas o bajas activas, y sus salidas de los 4 segmentos son negadas también. No sé si me explico. Como consecuencia, están del lado contrario, es decir, su oposición opuesta. Si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Es totalmente lo mismo, solo que aquí son operadores lógicos. En aritmética, pues dirán es más práctico, o en álgebra, en trigonometría, en geometría analítica, pues dirán, ok, son más prácticos, pero realmente es lo mismo, ¿sale? Es un tema de la materia de electrónica digital. Estás en camino a la ingeniería, entonces te guío, te voy guiando camino a la ingeniería, ¿sale? Entonces, de entrada, ¿qué es un descodificador? Aquello que transforma lo binario en decimal, para que como consecuencia tú puedas trabajar con algo más sencillo,
Son como notaciones científicas. No es que sea lo mismo, vamos a compararlo, darnos la idea. Imagínense que cuando antes los egipcios o los matemáticos usaban magnitudes muy grandes. Decían antes, tengo 1.000.000 de newtons. Fuerza. Ok. ¿Cómo lo resumen ahora usando todo eso? En lugar que digan 1.000.000, o sea que escriban 6 ceros, ellos dicen es 1 por 10 a la 6 newtons. Ya tengo la fuerza. Cualquier fuerza. En este caso es la segunda ley. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza, la ley de la aceleración. Pero lo importante es que analicen esto. Antes era esto, ahora es esto. Es totalmente lo mismo que antes. Tenían que ir bit por bit y ahora utilizan expresiones más simples, de algo binario a algo decimal. No sé si es claro. Sus ejemplos son, o sus aplicaciones de esto, de los descodificadores, son muchas. Radios, televisores, computadoras, estéreos. Ahora en las aeronaves, en las telecomunicaciones del aparato, todo el aparato electrónico, utilizan descodificadores. Claro que los utilizan. En los estadios de fútbol, de los nuevos, modernos, utilizan descodificadores. Adentro hay un descodificador. Adentro hay algo. Y es esto. ¿Cómo funciona? Cuando meten goles, cuando meten 2 goles, en lugar que digan el descodificador, ¿qué hace? Pues el 0 y el 1, el 1 y el 0, lo va a transformar a decimal diciendo que son 2 goles. Y después lo va a mostrar en una ¿cómo se llama? En una pantalla digital. Hablando ya básicamente de un aparato electrónico que es digital, que muestra en este caso el puntaje del número de goles que ya llevan. ¿Sí o no? Y ya actualmente, por ejemplo, se le conocen como, en términos generales, se le conocen ya como los displays, los nuevos displays, que ya automáticamente tienen sensores, que un sensor inalámbrico, por ejemplo, cuando ya no tienen que hacerlo manual, de ir a activarlos con un botoncito y poner, no, ya hay automáticos. Meten gol y automáticamente, si la red tiene señales o tiene sensores, se activan directamente al descodificador y lo transforma a decimal diciendo que son 2 goles, como consecuencia mostrándolo en pantalla o a público. Igual sus aplicaciones son en aeronáutica, por ejemplo, un sistema de carros, ¿por qué no? El sistema electrónico, el sistema de luces, cómo funcionan las luces, todo tiene que ver con electrónica, todo está lleno de electrónica. En cualquier punto vamos a ver electrónica, en los satélites, en cualquier parte, en la parte automotriz, en la robótica, en la mecatrónica, en cualquier parte. Y es muy importante entender la descodificación. Ahora, ya vimos el ejemplo de 2 a 4. ¿Qué pasa si metemos, vamos a meter uno de 3? Entonces, son 3 entradas, 8 salidas. ¿Sale? Como consecuencia son 3 entradas. 1, 2, 3, A sub 0, A sub 1, A sub 2, salida sub 0, salida 1, salida 2, salida 3, me va a caber salida 4, salida 5, salida 6, salida 7. ¿Por qué siempre digo, si son 8, por qué le llego hasta 7? Porque es n a la menos 1, contando el 0, en lógica. En otras materias que doy como álgebra, precálculo, el 0 es importante sí o no. Depende de qué estamos hablando. Y en álgebra, pues en álgebra lineal se le da mucha importancia a los ceros cuando hablamos de que es un valor nulo, cuando hablamos de que es un absoluto, cuando hablamos en términos de, ¿sabes qué? Abarca todo, el conjunto, cuando hablamos de matrices, determinantes, números complejos, entre otras cosas. Depende de qué estamos hablando. En este caso el cero también es importante en electrónica digital. ¿Sale? Fíjense, 8 salidas. Ok. Bueno, 8 salidas. Ahora, ¿qué pasa si son 3 entradas? Recordando, van a ser A, B y C. Si recuerdan, había dicho que el extremo derecho siempre va a empezar con 0 y 1 y de forma alternada. Y van a ser, ¿cuántas posiciones? Pues van a ser 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta este punto. Más bien hasta el 7, perdón. Ahí está. Sí, porque son 9 ahí. En este caso decimos 0. Ok, vamos a marcarlo con lis para no perderlo. Ok. Ahí está. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Aquí 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Sí o no? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 1. Ahí está. Aquí le faltó el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8. Ahora, como consecuencia yo quiero 6 huevos estrellados, no sean groseros. Disculpen, pero nada más para dejarlo claro.
Estamos en camino a la ingeniería. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Aquí, si yo quiero decir que son altas negativas, o más bien altas negativas, no, activas bajas, porque altas activas es cuando están prendidas. Si yo digo todo esto, yo tengo el 0, 1, 0. ¿Qué número creen que sea? Díganme. Con respecto a esto, fíjense, si lo analizamos, el 0, 1, 0 es este. Pero si niegas el 0 es el 1. Si niegas el 1 es el 0 y si niegas el 0 es el 1. Entonces te va a dar como consecuencia el 1, 0, 1. ¿Y cuál es el 101 en este caso? Va a ser el 6. Ahí está. El 6. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar acá? Pues van a estar apagados, 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 prendidos, apagados. Es decir, su entrada de 3 bits son lógicas negativas y como consecuencia sus salidas en 7 segmentos, ¿cuántas son? ¿O cómo se le dice? Pues son lógicas positivas o altas activas. No sé si es claro. Muy bien. Entendiendo bien esta parte en descodificadores, podemos pasar a otra cosa más alta, más chida. ¿Qué pasa si lo conectamos a un display? Que quiero que como consecuencia me lo muestre digitalmente. Pues cada bit va a tener su circuito lógico. Cada bit. ¿Cómo funciona eso? Vamos a hacer también en otro video, voy a explicar cómo sumar 5 bits usando mapas de Carnot, usando tablas de verdad, usando tautologías cuando hablamos de un resultado final de binario y usando los circuitos lógicos. Cuando decimos cómo expresamos el OR, el AND, el negado, cuando hablamos del OR, bueno, el AND es este es el NOT, este es el OR y el XOR, que es más o menos así. Tiene 2 entradas, que es el A y el B. Ahí está, es el XOR. Que es cuando hablamos de un producto, cuando por ejemplo en la estructura booleana está A por B. Pues su circuito lógico va a ser de esta manera. ¿Y qué va primero y qué va después? Ya lo dije al principio del video. Jerarquía de operaciones lógicas. Por ejemplo, si tú tienes A negada más B y todo esto negado, ¿qué haces? Primero lo niegas porque va primero la jerarquía de operaciones del NOT, bajas como consecuencia a este punto y después lo niegas. ¿Qué va a hacer primero? Primero lo niego, después lo sumo y después lo niego otra vez. Disculpen, es esto del pulmón. ¿Qué pasa? Bueno, primero lo niego, después lo sumo y después lo vuelvo a negar. Pues, ¿cómo funciona esto en la electrónica? Digital, es lo mismo. Ya tengo mi expresión booleana, hago mis tablas de verdad, A negada, bueno, primero como son 3, aquí ya las tengo, voy a trabajar con esas que están aquí. Fíjense cómo funciona esto. Ok, aquí voy a tener A negada, y luego lo que me dé de A negada lo voy a sumar más B, o sea, realmente es lo de A y B. Si lo quieren ver más expresado, sería A negada más B, y después en esa estructura va a ser el A más B, negado y todo negado. Y al final me va a dar un resultado. Que va a depender si la respuesta es tautológica, si es totalmente negada, tiene conceptos. Ahora se los voy a explicar. Pero vamos a ver, igual yo no lo vamos a hacer de una vez. Sumador de 3 bits. ¿Cómo funciona con el decodificador? Cuando aquí abajo está decodificando, cuando hablamos de la carrera, cuando hablamos de la suma, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, supongamos que ya tienes tu expresión booleana. De hecho, cuando no te dan la expresión booleana y te dicen suma 5 bits, ¿cómo lo hago? Bueno, son 5 descodificadores. Lo que tienes que hacer para sacar su expresión algebraica booleana, pues ocupas mapas de Carnot. ¿A qué me refiero? Pues que va a haber resultados que como consecuencia te favorezcan a esto. Una vez que tú ya tengas tus mapas de Carnot, por ejemplo, si son 3 variables, pues aquí tenemos A y B y C. Pues aquí va a haber 1, 2, 3, 1, ahí está. Aquí va a estar en este caso el 0, 0, y luego va a estar el 0, 1, luego el 1, 0 y el 1, 1. Y aquí el 1, 0, 1, aquí va a estar el 0 y el 1. Y teoría del mapa de Carnot dicen, vas a hacer grupos de pares de forma adyacente, que como consecuencia el resultado de ese resultado, o sea, la unión o los grupos del mapa de Carnot que hayas juntado aquí, por ejemplo, aquí tienes, por ejemplo, el 1, vamos a poner que aquí hay un 1 y aquí hay otro 1, por ejemplo aquí. Estos, al decir quién es A y quién es B, o sea, por ejemplo, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
001, A es el 1, entonces el 1 va a estar negado, o sea, algo así, y tiene que ver con respecto a ir formando tu expresión booleana. Ahorita es un ejemplo cuando ya tengo mi expresión. En otro video voy a explicar desde cero, usando los descodificadores, usando el mapa de Carnot, usando tablas de verdad y usando circuitos lógicos, y uniendo todo para tener un resultado final, un resultado correcto. No sé si es claro. Como consecuencia vamos a suponer que ya tenemos la estructura booleana, pero no se preocupen. En otro video, creo que en lógica proposicional, subí un video sobre álgebra booleana. Les dejo aquí el enlace en la descripción para que lo vayan a ver. Cuando es una falacia, cuando es una tautología. Cuando es una tautología me parece que todo es verdad. Cuando es una falacia es todo cero, es decir, todo es falso. Y nada más para dejar el resultado en descripción. En términos generales, vamos a suponer que ya tenemos la expresión booleana aquí. Pero, por favor, yo creo que hoy o mañana subo el video. Voy a hacerlo por partes. Voy a explicar primero el mapa de Carnot en un video solamente, cómo funciona, cómo se trabaja, cómo sus características principales para que sea un mapa, cómo distribuir las variables si son de 3 o más bits. O sea, bits es el número de variable. Un bit es A, 3 bits A, B y C, 5 bits A, B, C, D y E. No sé si es claro. Entonces, así consecutivamente, y después voy a subir otro video sobre las expresiones booleanas, o sea, como que aparte, o sea, como que dividirlo en videos y después sumar todo como un ejemplo, ¿vale? ¿Les parece? Ya está. Electrónica y digital. Entonces, volviendo a lo mismo, supongamos que tengo la expresión booleana aquí. ¿Qué pasa acá? Bueno, dice que es A negada. Como consecuencia, lo que tienes que hacer es negar todo esto. Igual, si no se entiende mucho, no se preocupen. En otro video lo voy a explicar más a detalle. Niego todo esto. Si algunos ya lo saben, pues... Congratulations, my friends. Are you a crack? Are you a crack? Sería en este caso 1, 1, 1, 1. Entonces niegas todos los unos, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque es A negada. Ahora, A más B. ¿Qué dice la tabla del OR? Recordando que una suma en álgebra booleana es un OR. Pues dice tu mamá: si quieres que te compre un carro, tienes que hacer esto o haces esto. Es decir, que cualquiera de las dos cosas te va a favorecer y te va a comprar el carro. Entonces, si tú dibujas con el color rojo o dibujas con el negro, yo te paso la materia de electrónica y digital, de matemáticas discretas 1, de matemáticas discretas 2. No sé si es claro. Es lo mismo. Entonces, excepto cuando no hay nada. Cuando es un 0, vamos a ponerlo con el antiguito simbolito, o de una vez con el del más. 0, disculpen. 0 por 0 es 0. 1 por 1, o perdón, 1 por 0 es 1. 0 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1. Haces esto o haces esto, te paso. Haces esto o haces esto, te paso. Haces esto o haces esto, te paso. Si tienes las dos verdaderas, pues es lógicamente que te pasa. O te compra el carro o te paso la materia. No sé si quedó claro, ¿saben? Como consecuencia de tener A negada más B, pues ¿qué significa? Lo que ya tengo en A lo voy a sumar con B. Es decir, este factor con este factor. Es decir, A negada más B en un OR, aplicando la tabla de verdad. 0 a 1, 1. En pocas palabras, si hay un dentro de cualquiera de los bits, o sea, del código binario, de cualquier dígito, hay un 1, pues lo pasas. Si hay un 0, o sea, por pura lógica, en lugar de que digas 1 más 1, te va a servir de práctica al inicio, pero ya teniendo más experiencia, vas a decir, si hay un 1, pues va a ser positivo. Si hay un 0 y otro 0, pues va a ser negado, como acá. No sé si quedó claro, es para hacerlo más optimizado, automatizar la estructura. Hay un 1, pues pasa. Hay un 1, pues pasa. Hay un 1, pasa. Hay un 0, no pasa. Hay un 0, no pasa. Hay un 1, sí pasa. Y hay un 1, sí pasa. Ahí está. Pues esta columna, es decir, esta columna B junto con esta columna A negada. Esas que están acá son renglones o son filas también llamadas, ¿saben? Igual en álgebra lineal se les conoce así, matrices. Igual tengo videos sobre eso. Fíjense, ya tengo hasta este punto el punto 2. El punto 3, ¿qué dice? Pues que todo esto lo voy a volver a negar. Aquí está el punto 1, el 2 y el 3. Terminando como resultado, niego todo esto, entonces va a ser lo opuesto. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Y qué me da? Si hay más ceros, imagínate que si hubiera todos ceros sería una falacia. Pero si todos son verdaderos es una tautología. Creo que son los conceptos. Si están mal, corríjanme por favor en los comentarios. Como consecuencia, pues hay 4 ceros. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros y 2 unos. Por su mayoría puede decir que es una falacia, pero no del todo, ¿sale? En otro video voy a explicarles esto, pero quería que vieran el concepto del descodificador. Es, en pocas palabras, pasar de un término binario, de un sistema numérico binario a un sistema numérico decimal. Sus aplicaciones son infinitas. ¿Por qué digo infinitas? Porque son en todas partes. Telefonía, computadores, tablets,
computadores, televisores, dispositivos electrónicos como MP3, podría decirse incluso hasta los electrodomésticos, ¿por qué no? Los refrigeradores inteligentes que ya trabajan con descodificar cuando te muestran la temperatura, hablando en escala de Celsius, Fahrenheit, Rankine, Kelvin, ¿vale? En temas generales, los descodificadores son muy importantes en aviones, en aeronáutica, en la parte automotriz, en la parte del Internet de las cosas, en muchas aplicaciones tienen los descodificadores. Y va orientado a microcontroladores, a muchas materias electrónicas muy padres. Soy Omar González González y estás en camino a la ingeniería. Nos vemos en otro video.